Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, somos muy pocas personas, pero bueno. Em, no sé si pudieron leer bien el mail o el posteo de Facebook, no sé dónde obtuvieron el link, eh, que les proponía hoy cerrar el tema de organización Steel y después ver las dudas que tienen con el parcial, de manera tal de el jueves que viene ya no tener clases y bueno, y nos veríamos el lunes en el aula para el examen, ¿qué les parece? Sí, profe, genial. Bueno, Perfecto, profe. bueno, buenísimo. Eh, ¿Cómo están con el tema de organización Steel? ¿Alguna duda? ¿Lo están viendo muy... ¿Cuál es la percepción que tienen? ¿Es un tema difícil, fácil, extraño? ¿Cómo lo están viendo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Lo ven potable? ¿Cómo lo están viendo? Porque por ahí, qué sé yo, ¿les parece medio chino o no? ¿Les parece fácil? No les estoy preguntando si que me den una opinión sobre las organizaciones TIL, sino que les estoy preguntando si les resulta cómodo como estudiantes eh, absorber ese conocimiento, ¿no? Se entiende bastante. Bueno, alguna, pero díganlo porque a uno le sirve para ir corrigiendo, por supuesto, a aquellos que quieran decir algo, obviamente. Eh, no es la idea que salgan expertas o expertos en organizaciones TIL, sino dejarles algo sembrado de que hay cosas nuevas que están surgiendo en el mundo y que, bueno, quizás sean esas organizaciones las que vayan absorbiendo un nuevo cambio de paradigma, aunque a veces el mundo nos muestra que quizás los paradigmas, cada vez vamos hacia los paradigmas hacia atrás en vez de ir para adelante. Hay como una contradicción entre los avances tecnológicos y los paradigmas. Sí, ahí en el texto tiene muchos ejemplos de cómo funciona este tipo de organizaciones. No es fácil de implementar este tipo de organizaciones. Personalmente no tengo experiencia en trabajar en tipo de organizaciones así, lo cual es la primera vez que estoy hablando de un tipo de organización, la cual por lo menos no tengo un tema, por lo menos una experiencia, aunque sea menor, pero no la tengo. La verdad que tengo que ser absolutamente sincero. Eh, pero bueno, eh, eso no le quita la importancia que tiene a este enfoque de organización, eh, que bueno, que está, como vamos a ver, está sustentada en un concepto que lo vamos a ver más adelante, ahora en la clase de hoy, que es un concepto de holocracia, eh, y, y que bueno, que no es un concepto que se esté generando en los últimos años, lleva muchas décadas ya instalado ese concepto, por eso es que todo tiene un proceso en la humanidad y esto no escapa de ese proceso. Pero bueno, si no tienen una pregunta concreta en este momento, previo a continuar, seguiremos, si les parece. O para ir cerrando temas y, y cerramos ya con esto el cuatrimestre.
Personalmente no lo puedo creer, pero bueno, se termina el cuatrimestre. Bueno, lo estamos viendo entonces todos a la carátula. Sí, sí. Excelente. Bueno, eh, nosotros habíamos hablado de este entorno Buca y Bani, como para que ya lo tengan dando vuelta en sus cabecitas. Habíamos visto un sobrevuelo de las 4 organizaciones previas a la organización TIL. Habíamos visto el concepto que una conciencia de primer orden y una conciencia de segundo orden eh, está estipulado y que las organizaciones, inclusive las organizaciones verdes, que son las que están incluyendo conceptos como, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, empoderamiento, cultura y valores, grupos de interés, etcétera, conceptos que hoy se están dando como conceptos absolutamente modernos, que obviamente lo son, les decía, pero que las organizaciones TIL presentan como, presentan no, como no, una evolución de un estado de conciencia superior a estas 4 organizaciones que en realidad el autor habla de las organizaciones verdes, que en realidad son organizaciones naranjas con una tendencia a perder ese enfoque mecanicista, ¿no? A perder ese enfoque mecanicista, eh, donde todavía el concepto de responsabilidad y de meritocracia está absolutamente instalado, por supuesto, ¿no? Y justamente vamos a ver ahora el tema de cómo se considera la responsabilidad en las organizaciones TIC. Y habíamos visto el concepto evolutivo en cada una de las organizaciones y el vuelco interno de la organización TIL respecto a las otras conceptos organizacionales. Habíamos visto este gráfico ya lo vieron. Y habíamos empezado con los 3 conceptos que caracterizan a las organizaciones TIC con autogestión, plenitud y propósito. Habíamos empezado con autogestión, qué pasa con las estructuras, la ausencia de organigramas, la ausencia de descripción de cargos y entrábamos ya al proceso de proceso de autogestión. Autogestión, procesos, que es un concepto, Hola, digamos, buenas tardes. sí, sí, buenas tardes. ¿Quieres preguntar algo o un saludo más? Acabo de ingresar, era para saludar. Bueno, bárbaro. Sí, porque cuando estoy exponiendo no veo bien, no veo los que ingresan al aula, no sé por qué, pero bueno, cosas del tema. Entonces, les decía que estábamos viendo el concepto de, habíamos visto el concepto de estructura dentro de la autogestión, es decir, cómo se logra la autogestión, que es el concepto más, yo no digo que es el más importante, pero es un concepto estructural, valga la redundancia, trascendental, que eso es lo que hace que la organización sea más o adaptable, acorde a esos entornos mucho más dinámicos, porque obviamente
hacen que este tipo de organizaciones sean mucho más ágiles a la hora de tomar eh, procesos que muy por encima vamos a ver ahora, que lo vamos a ver que es un proceso que parece simple, pero que requiere, como su autogestión, requiere mucha autodisciplina y mucho compromiso en la actuación o en la gestión dentro de este tipo de equipos autogestionados, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando vimos equipos autónomos y equipos semiautónomos. Bueno, lo vimos un poco por encima dentro de la estructura jerárquica que estamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Entonces, eh, obviamente, ahora vamos a entrar a una cuestión que tiene que ver con la autogestión, específicamente en procesos, y que ya habíamos centrado, y el primer concepto que vamos a ver es el de toma de decisiones. No obstante, en el tema de procesos, eh, siempre requiere este tipo de, de instancias, es un conjunto encadenado de estructuras y prácticas, ¿no? Porque si no estaríamos gestionando un caos. Y creer que esto es un libre albedrío de la gente que está trabajando en equipos autogestionados, bueno, no es así. eh, y necesita de algunas premisas básicas. Las premisas básicas es, si no hay jefes eh, al mando, ¿cómo se toman las decisiones? Bueno, no hay jefes. Bueno, está bien, todo muy lindo. ¿Y cómo decidimos? ¿Quién puede invertir el dinero de la empresa? ¿Cómo se mide y analiza el desempeño? ¿Cómo se evita que los empleados no hagan su trabajo? ¿Quién decide y quién merece un aumento de salario o un bonus extra y ese tipo de cosas? Entonces, el primer concepto que estamos viendo es el concepto de toma de decisiones, que es lo que nos muestra el grafiquito, que es el primer concepto a la izquierda que estamos viendo. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cualquier persona puede tomar una decisión? Obviamente que no lo es así, pero entonces, ¿cómo es? ¿Es por consenso? Tampoco es por consenso. Y esto es un tema importante, ¿no? Tener en cuenta que el modelo no considera el consenso, y la toma de decisiones por consenso es imposible. Es una utopía. El consenso, palabra muy escuchada, lo que falta es un consenso. No, jamás lograremos el consenso. No hay consenso en la toma de decisiones. Y eso resulta absolutamente imposible, porque significa que, supongamos nosotros que querramos decidir sobre cualquier tema en particular que no sea tan importante, el simple hecho, supongamos que queremos programar el próximo fin de semana y el sábado próximo, y queremos hacer una actividad determinada entre las personas presentes en el aula. Les aseguro que no va a haber una decisión por consenso. Va a ser imposible que haya una decisión por consenso. Quizá algunas personas puedan coincidir, pero no todas. Entonces, la decisión por consenso no existe, y entonces todas las organizaciones que están trabajando bajo este concepto, perdón, utiliza una palabra que es media parecida, que es un proceso de consejos, no de consenso, un proceso de consejos. Entonces, cualquier persona de la organización
puede tomar una decisión, pero antes de tomar la decisión debe cumplir con un procedimiento que el procedimiento tiene que ver con ir consultando con todas las partes afectadas en el proceso decisorio y todas las personas expertas en la materia. Eh, la persona no está obligada a incorporar a todas las personas, pero sí tiene que incorporar a aquellas que están involucradas y llegar a un compromiso que se acomode al deseo de todos. Es un proceso de decisión que obviamente no es un proceso simple y hay que tener en cuenta que los CEOs, los directores ejecutivos o directoras ejecutivas de este tipo de organizaciones, no son unas personas tontas. Es decir, que el CEO interviene en ese proceso de decisión, en esa consulta. Recuerda que habíamos hablado de ese consejo, con lo cual la diferencia que estamos notando acá es que al CEO de este tipo de organizaciones interviene en un proceso de decisión que le va siendo otorgado de algún miembro de esos equipos autodirigidos en sentido contrario a lo que es la organización jerárquica, donde vos ingresás a un proceso decisorio cuando recibís información filtrada desde la parte inferior de la estructura. Y ahí tomás tu decisión y después es comunicada hacia la parte inferior de la estructura. Eso es la gran diferencia, pero no puedo, ya te tengo que saltar al tema de comunicación interna porque esto solo se puede lograr en un clima donde puedan, todas las personas no puedan, no, compartan la información. Y este es un proceso distinto, un proceso, un concepto distinto de las organizaciones actuales, naranjas e inclusive las verdes, respecto a las TIL. Es decir, todo el mundo conoce los números de la empresa. Vos podrás decir, che, pero se podrá hacer en todos los niveles. Bueno, dependiendo obviamente de qué tipo de organización estemos hablando. Este tipo de organización podrá tener un mayor grado de aplicación y por supuesto que las organizaciones TIL tienen distinto grado de profundidad y va a depender muchísimo de lo que se ocupe, va a depender muchísimo del talento que tengan incorporado dentro de la organización, va a depender mucho de la profundidad de la cultura respecto a este tipo de organizaciones. Pero las comunicaciones internas son básicas de que todo el mundo tenga la misma información, no que la tenga solamente el CEO de la compañía. Y eso hace que el proceso decisorio obviamente sea mucho más ágil, porque si el proceso decisorio lo pensamos sobre la base de las estructuras jerárquicas que tenemos en este momento, es muchas personas que están tomando decisiones sin contar con la información al respecto. Y ahí hace falta una máquina nueva, ¿te parece? Y hay que incorporar una máquina nueva. Hoy se incorpora una máquina nueva en una empresa porque en el sector, en la alta dirección de la empresa, se estuvieron evaluando que la verdad que tenemos que adecuarnos, este negocio puede ser interesante, entonces voy a adquirir una máquina nueva y voy a conseguir un crédito para esto y la voy a importar y la máquina la voy a poner en funcionamiento. Y quienes integran la estructura jerárquica típica ahora se enteran de un día para el otro que viene una máquina nueva. Y ese es el proceso de decisión hoy. Este proceso de decisión es absolutamente distinto, donde
se comparte la información y el tema es, se puede compartir toda la información. Y el autor da como 3 razones que en esta práctica de las organizaciones autogestionadas. Primero, al ver una ausencia de jerarquía, los equipos autogestionados deben tener, obviamente, acceso a toda la información. Cualquier información que no sea pública eh, levantaría sospechas en este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque eh, molestaría el secreto y la sospecha es tóxica para la confianza dentro de la organización. Entonces, si no hay un clima de confianza, si no hay un clima de compartir, este tipo de organizaciones obviamente no tienen éxito. Algunos y algunas de ustedes estarán pensando, este tipo de organizaciones se podrá aplicar en este tipo de cultura latina, latinoamericana. Hay organizaciones verdes ya. En las organizaciones sajonas, anglosajonas, se está aplicando este tipo de conceptos. Y claro, justamente habla de la ausencia de jerarquías informales en este tipo de equipos, porque justamente cuando aparece la información que es manejada por ciertas personas y por otras no, comienza a surgir, eso es una fuente de poder, y comienza a surgir la organización informal. Entonces, digamos que es este concepto de compartir la información eh, lleva por tierra a muchos conceptos que hemos estudiado en este curso, inclusive, de la organización informal. Como vemos, tenemos un amplio camino por trabajar en este tipo de organizaciones y donde, si bien hay esto del concepto de holocracia lleva ya varias décadas instalado, eh, y en este tipo de organizaciones faltaría un cambio o una evolución de, como seres humanos para poder, para poder ser que este tipo de organizaciones sean realmente aceptadas y tan tradicionalmente aceptadas como son hoy las estructuras jerárquicas que nos dominan prácticamente desde hace siglo y medio como mínimo, o quizás más. O quizás antes, casi diría que las estructuras jerárquicas, como mínimo, no, estoy diciendo una pavada, otra que como mínimo. Las estructuras jerárquicas nos, en cierta manera, nos dominan desde el Imperio Romano, desde que somos una raza medianamente organizada. Con lo cual, imagínense lo que es incorporar este nuevo paradigma de la humanidad, que es considerar a las organizaciones justamente como organismos vivos, ¿m? De un funcionamiento similar a organismos vivos, a sistemas naturales, ¿no? Y esa es la tendencia, una tendencia que va a ser muy fuertemente empujada cuando estemos, de cierta manera, si empezamos a analizar la situación del mundo, en cierta manera estamos ante una situación de que estamos compartiendo mucha información. No sé si estamos teniendo toda la información, obviamente que no es así, pero se están abriendo los caminos en la tecnología como para que sí, como para que nosotros tengamos acceso a toda la información. Y si las organizaciones lo facilitan, estaríamos ante aquellas organizaciones que podrían hacer frente a la industria 5.0, ese video que hemos visto eh, que hemos visto clases atrás respecto a la evolución de la humanidad.
Bien. ¿Alguna duda por ahora? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Bien, bien. Bueno, nos faltan algunos puntitos. Bueno, muchas gracias. Eh, Estábamos viendo, recién vimos 2 puntos, el toma de decisiones y comunicación interna, que están muy ligados, ¿no? Están muy vinculados estos 2 conceptos. Y claro, y acá viene un tema, 3 temas. 3 temas, que también están, muy vinculados, que el primero de ellos es el tema de, asignación de funciones. Eh Cómo se crean funciones y cómo se asignan nuevas funciones, ¿no? Simplemente alguien se ofrece y la asume. Así de simple. Y las organizaciones pueden tener distintos niveles de protocolos eh, en función a crear nuevas funciones, inclusive a promover el talento. Y bueno, ¿qué se utiliza en este tipo? No olvidemos que las funciones es, que no, perdón, que estamos hablando, no, que estamos hablando de las funciones, que estamos hablando de organizaciones en red, y que las organizaciones emergen de una serie de compromisos adquiridos, una práctica que resulta medianamente o ajustada, adecuada a la industria del proceso continuo. Es decir, que se estuvo utilizando en este tipo de situaciones, este tipo de equipos autodirigidos. Y entonces aquí viene el tema que las organizaciones que tienen comunidad natural, los equipos, la holocracia es perdón, me olvidé de emudecer esto, la holocracia es el proceso que más se adapta para definir funciones y para hacerlas evolucionar. La holocracia no es una organización, sino que es un modelo operativo para las organizaciones. Es un modelo, no es algo concreto. Esta organización es holocrática. Es un modelo que se aplica, es una idea de un emprendedor estadounidense cuyo nombre es Brian Robertson. Ustedes lo tienen en el texto, ¿no? Él hizo una empresa de software y después, cuando vio que no quería implementar todo las cosas que quería implementar por las trabas que tenía la estructura jerárquica, claro, no olvidemos, él hizo una empresa de software, ¿no? Entonces, la empresa de software las empresas de software son empresas que están dando muchas técnicas distintas de gestión, y justamente las metodologías ágiles, que yo diría son elementos de coordinación, que nosotros llegamos a ver uno de ellos, que es las reuniones Scrum, como una de las metodologías ágiles. Bueno, justamente son nacidas en este tipo de organizaciones nuevas, absolutamente nuevas, donde la jerarquía es prácticamente hace imposible que funcionen, porque conceptualmente requieren de otro tipo de coordinación, fundamentalmente del ajuste mutuo. Obviamente que estamos hablando de equipos que no pueden superar las 12 personas. No es que acá los equipos autodirigidos, estamos hablando de 300 personas y eso es un equipo, no. Entonces, ya estamos viendo que si estamos hablando de equipos de 12 personas, dentro de una organización no muy grande, pongamos 100 personas, entonces hay
prácticamente 10 equipos trabajando interrelacionadamente dentro de la organización. O sea que hay una red que escapa a esa red que en realidad no es una red, que a ese racimo que caracteriza a las industrias o a las empresas jerárquicas. Entonces, es importante tener en cuenta este tema. Y hay una organización que justamente es una empresa de servicios que se dedica a brindar servicios y soluciones de software que justamente está vinculada a, a, a esta semi-idea de equipos autónomos y utilizan para las promociones de su gente un sistema que ya lo están vendiendo para otro tipo de organizaciones, que es como una especie de, para comprenderlo mejor, es una especie de Instagram interno, ¿no? Es decir, cada persona tiene una cuenta en ese sistema donde las personas que van actuando con esa persona le van como generando likes y con una explicación determinada respecto a una justificación de ese like. Por ejemplo, no, esta persona en este proyecto dio una solución muy interesante, el cliente, y le pudimos resolver el problema con el cliente, bla, 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 bla. Entonces, este sistema va acumulando esas series de likes que obviamente tienen acceso a medida que vas, por ejemplo, podés intercambiar tu función e ir a otro equipo. Hay equipos de distintas magnitudes, si bien no hay una jerarquía, hay equipos que se ocupan de tareas quizás de, o de resultados quizás que no sean de una importancia tan clave como otros, sí tienen importancia, por eso existen. Entonces, ese sistema, que yo les llamo ese como una especie de Instagram para explicárselos, ese sistema de ponderación, vos cuando lo estás mirando decís, mira cómo es esta historia. Algunas organizaciones, esta organización funciona como, como supervisores que en realidad son project manager, generalmente lo van a ver, son manager de proyectos. ¿Se acuerdan que les hablaba de los equipos, que los líderes de equipo tenían que posicionarse como líderes de proyectos? Bueno, ahí viene el tema. Y ahí está viniendo el tema, ¿no? Entonces, bueno, la idea de ubicarse como project manager entonces es un tema, y sobre la base de una información compartida en cuanto al desempeño de las personas, va haciendo que esta cuestión que estamos viendo de la asignación de funciones sean elemento que ya no parte de una consulta, una entrevista y una serie de cosas, sino que parte de un concepto de decir, bueno, nada, yo estoy viendo esa ponderación que tiene cada uno y vas asignando funciones de acuerdo a esa ponderación que estábamos hablando. Después, ya estamos hablando de, estaba mirando, es un poco más largo el proceso, pero bueno, de todos modos, ahí lo tienen ustedes para leer. Después, estábamos hablando de todo lo que tiene que ver con
la asignación de funciones, perdón, y ahora vamos a ver un poco el tema de la gobernabilidad. La gobernabilidad es un tema, claro, sumamente importante y está vinculada al tema de la definición de funciones, y está vinculada también dentro del concepto de holacracia, eh, donde el idioma holocrático, fundamentalmente, las personas no tienen un trabajo. Es decir, conceptualmente en el idioma holocrático, las personas no tienen un trabajo, sino que cumplen un número de funciones granulares. Esto es que no es el responsable de eh, hacer tal cosa, sino que tiene una serie de trabajos que se van atando con otros, ¿no? Casi como un grano de arena, ¿no? Es algo que va aportando, es un valor que va aportando. Entonces, cuando alguien ve necesario crear una función, o enmendar o eliminar una función existente, debe planear los equipos en una reunión de gobernanza. Entonces, cuando se presentan situaciones de esas características de promover o de eliminar una función, se establecen reuniones de gobernanza. Y esto son reuniones específicas que tienen las reuniones de gobernanza, tienen que ver con el gobierno de la organización. Y si ustedes van y recuerdan el tema el triple impacto, van a ver el concepto de gobernanza que hemos visto, que está destinado a la altísima dirección. Acá la gobernanza está destinado directamente al, al equipo. Este concepto de gobernanza en la bibliografía que tienen para leer está descrito justamente con el tema de la descripción de funciones. Entonces, el tema acá es que se hacen las reuniones de gobernanza donde se deciden las cosas, y cuando lo que se tenga que ver con el negocio, cuando se vean cosas que tengan que ver con el negocio, se va a hablar de reuniones tácticas. Es decir, cuando se generan tensiones significa toda cosa que hay que resolver en este sistema. O resolver una reunión táctica. Ahora, cuando hay que ver en el equipo una solución, una solución no, un nuevo puesto o tener que sacar un puesto, o decir, acá requerimos otra cosa distinta, estamos requiriendo más miembros del equipo, etcétera, o otro tipo de tareas, se hacen las reuniones de gobernanza. Reuniones tácticas, problemas cotidianos de trabajo, reuniones de gobernanza. Voy a utilizar un término que, claro, uno le resulta difícil explicar, que no sean con términos que ya vienen de antes, reuniones de jerarquía, por decirlo de alguna manera, como le decíamos antes o como le estamos diciendo ahora. Reuniones de jerarquía son con reuniones de gobernanza, ¿no? Entonces, eh, eh, esto es lo importante, y ahí ustedes van a tener 7 puntos para ver sobre ese tema, que sería muy tedioso armarlo ahora. Y entramos ahora al concepto que también está vinculado al tema de holacracia, que es el tema de la responsabilidad total. Claro, esos canales que permite que cualquier tensión, recuerdan que era la palabra que la holacracia en realidad utiliza para lo que se llama problemas y oportunidades. Es decir, si hay un problema y una oportunidad, medio es esa filosofía de este tipo de organizaciones. Si alguien lo percibe, se pide una reunión de este tipo
de este tipo que tiene que ver con las reuniones tácticas que decíamos. Entonces, acá se elimina con este tipo de reuniones el tema de que esto no es mi problema, porque en definitiva termina siendo el problema de todos. Con lo cual, si es el problema de todos, hay una responsabilidad total. Y eliminar, no, esto es asunto tuyo, o déjame, esto es mío, no es tuyo, y todo ese tipo de reacciones que generan las estructuras actuales, ¿no? Entonces, esto es importante, y como último punto, vamos a ver que en las organizaciones autogestionadas, el liderazgo se distribuye y no hay cargo de liderazgo para preparar a la gente. Con lo cual, la gestión del talento no existe de una manera planificada como la tenemos hoy en las organizaciones con determinados sistemas. Como veíamos en el ejemplo, como pueden ustedes ver en el ejemplo de esta unidad de salud de Holanda, las enfermeras absorbían funciones administrativas sin ningún tipo de inconveniente. Podrían estar realizando funciones administrativas y también hacer funciones de enfermería. Es decir, es una función absolutamente integral. La responsabilidad, el talento, la responsabilidad es total y la gestión del talento no es una gestión específica que se busca, sino que está dentro de, el funcionamiento del equipo. La responsabilidad es total, ¿no? Bien, esto es, digamos, la autogestión. No es un tema simple, no es un tema simple. Es un tema bastante loco. Suena como diciendo, pero esto es un despelote impresionante. ¿Quién hace funcionar esta historia? Yo entiendo que puedan llegar a tener ese tipo de reacciones. Es más, el autor lo dice, que los primeros que hacen las personas que absorben este tipo de información es decir, esto es chino básico. Bueno, eh, no, hay organizaciones que están aplicando conceptos. Como todo lo que hemos visto, cuando hemos visto nosotros configuraciones, o no hemos visto las configuraciones estructurales, pero cuando uno llega a ver configuraciones estructurales, nada es puro en la práctica. Nada es puro en la práctica. Entonces, bueno, vas a encontrar absolutamente el 100% de los conceptos que vimos aplicados acá. No, no vas a encontrar el 100% de los conceptos que ves aplicados, que estamos explicando. Vas a ver algunos, o la mayoría, en algún tipo de organizaciones, alguna con mayor tendencia hacia un lado o hacia el otro. Pero bueno, si la organización ya está dentro de algún concepto holocrático, administrado de alguna manera el concepto holocrático, ya lo estamos introduciendo a este tipo de organizaciones de autogestión, como las organizaciones TIL, ¿no? Tema bastante revolucionario en cuanto al estado de conciencia. Lo más difícil de absorber ese tipo de cosas, a mí no me resulta fácil de absorber, ¿no? Yo conozco gente que les resulta mucho más fácil porque están dentro de un sistema así. Claro, no tienen mi edad, ¿no? Pero son mucho más jóvenes que yo, pero están ya formando parte de ese tipo de organizaciones, ¿no? No sé si alguna o algunos de ustedes
están en organizaciones ya más aunque sea en red, no tan así. ¿Alguien está trabajando en organizaciones de estas características? Parece que no. Bueno. Entonces entramos a este concepto que estamos viendo, que son como preconceptos o percepciones erróneas, que no existe la estructura, y entonces quienes no dominan el concepto de la autogestión supone que solo significa eliminar la jerarquía de una organización y administrar todo de manera democrática y por consenso. La palabra democracia es una palabra sumamente importante, por supuesto, para la vivencia de la humanidad, pero no deja de ser que la democracia es el gobierno de las mayorías, ¿no? Por eso cuando escucho hablar las organizaciones democráticas, hay consenso, en las democracias nunca hay consenso. En la democracia lo que es como alguien dijo, es un mal sistema de elección, pero es el mejor que se conoce. Y no hay consenso en la democracia. Se vota y el que sacó más votos ganó. Y tal es así que hay métodos, sistemas democráticos, donde no necesariamente el que sacó más votos es quien ganó. En las elecciones en la cual fue proclamado presidente Donald Trump, ya en la anterior, ahora el nuevo presidente es Biden, Donald Trump era una persona que había sacado muchos millones de votos menos que Hillary Clinton. Pero como es el concepto de organización democrático bajo sistema DON, donde fue una persona que lo inventó, donde cada distrito, en este caso allá en Estados Unidos, cada estado, tiene una cantidad de electores, se votan una cantidad de electores. Si vos ganás ese distrito, que es un distrito chico y tiene una cantidad de electores importantes, bueno, vos puede ser que seas proclamado presidente o ganar las elecciones sin tener la mayor cantidad de votos, tener la mayor cantidad de electores. Es un sistema que así se utilizó en la primera elección acá en Argentina en el año 83, después de la caída de la peor dictadura que ha vivido la Argentina, y donde abrió este nuevo periodo democrático, y fue justamente a través de un sistema de decisión, se llama indirecto fundamentalmente. Digo, para comprender por qué puede ser que saque más votos y no sea proclamado presidente una persona. Bueno, justamente el sistema DON está pensado para que la persona eh, no gane como está pasando ahora, que gana dominando solamente un distrito donde hay una gran cantidad de votantes. No voy a decir cuál es ni nada para no entrar en políticas nacionales, pero eso es lo que ocurre. Como todo sistema tiene sus ventajas y desventajas. En Estados Unidos se utiliza el sistema indirecto, nosotros usamos el directo como muchos otros países. No tiene nada de malo usar un sistema u otro. Pero en los sistemas directos, dominar urbes, zonas urbanas muy pobladas, desde el punto de vista político, me refiero a dominar por ser
aceptado y elegido en una región determinada, obtenés más votos. Bueno, al final no sé por qué me metí en toda esta historia, sobre todo para el tema democrático, desligarlo absolutamente del consenso. Pero no es porque esté en contra del consenso. El consenso surge en menor medida, pero la democracia no es un gobierno consensuado, es un gobierno que, todo lo contrario, fuimos y elegimos. Elegimos y gana la mayoría. Punto, así de simple. Se supone que quien asume por esa mayoría, bueno, no sabe quién los votó, sí sabe hoy se sabe cada vez más dónde está el votante y las características del votante. El tema de la información con que se cuenta, el Big Data, si bien el voto es secreto, se puede llegar a procesar la información de tal manera que uno puede eh, indagar mucho más al votante, ¿no? Al votante. Si bien siempre existió en la mesa tal, del distrito tal, cuántas personas votaron a cada uno de los candidatas o candidatos, hoy se puede procesar esa información y se puede también llevar a sistemas inteligentes como para que den ciertas conclusiones sobre el tema, ¿no? Bueno, en política también se está aplicando ese tipo de conceptos. Pero volvamos al tema este de la percepción inicial. Entonces, claro, con ese estado de evolución, digamos, nosotros venimos de conciencia, venimos de decir, esto es una organización que es por consenso. No, y la autogestión reemplaza el modelo piramidal, pero funciona con un conjunto interconectado de estructuras. Es decir, no hay ausencia de estructuras. Ahora, que esas estructuras sean los equipos es otra historia. Entonces, hay procesos y prácticas que se tienen que poner en marcha y de esta manera se configuran los equipos con procesos y prácticas. No hay ausencia de procesos. Tampoco hay ausencia de procesos de producción, ¿no? No hay ausencia de procesos de producción. Se toman decisiones, hay procesos para tomar las decisiones, se distribuyen las funciones, hay procesos para distribuir las funciones, se asignan los salarios, hay procesos y cómo se contrata y despide gente. O sea que no es una organización en la que no pasa nada. No sé qué le pasa a la gente. Tengo mi celular que explota. No sé si se acabó el mundo. ¿Alguien sabe si no renunció el presidente? ¿No? Porque no sé, me está explotando el celular. No sé qué pasa. Bueno, sigamos entonces. Entonces, esto es importante tener en cuenta. La segunda percepción, el segundo punto es que todos somos iguales. Y obviamente el tema es, una cosa es que todos tengamos el mismo poder y otra cosa es que seamos todos iguales. Entonces hay una igualdad de poder que lo que rompe este esquema es la desigualdad de poder. Y entonces parece decir, somos todos iguales. No, no somos todos iguales. Todos tenemos el mismo poder dentro del equipo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo pueden ser poderosos? Bueno, obviamente, compartiendo toda la información y que todos tengamos la misma información. Y el otro, la percepción errónea 3, es que lo importante es el empoderamiento y otro empoderamiento tiene que ver con el poder. Y justamente fíjate hoy que se está discutiendo el empowerment o el empoderamiento, se está discutiendo a nivel internacional y esas son las organizaciones verdes que están utilizando el empoderamiento. Entonces, empoderar a los empleados no es lo mismo que lo que buscan, lo que las organizaciones TIL dicen de igualdad de poder, porque el empoderamiento viene de un poder superior.
Viene de un esquema de decir, bueno, determinadas cosas yo te descentralizo para que vos tomes las decisiones. Esa es la distinción. Te los explico muy por arriba, ¿no? Y el último concepto es el concepto que es experimental. Dice que todavía no es experimental, hace de la década del 50. Yo creo que sí, es un proceso experimental. No sé si es experimental, pero es un proceso que está no generalizado, por lo menos. No generalizado. Es un concepto donde estamos recién, no nosotros, sino que el mundo recién lo está comenzando a masticar de alguna manera, por decir un concepto. Y entonces, ahora vamos a entrar a un concepto que vamos a ver, plenitud, que no parece un azulejos, los viejos azulejos, pero bueno. Entonces, la plenitud tiene que ver con una serie de procesos, de conceptos que se tienen que poner en juego. Usted me dirá, ¿me vas a leer todo eso? No te voy a leer todo eso, pero te estoy orientando para que te vayas acostumbrando. Ah, me olvidé de decirles, en cuanto cuando termine esta clase, le subo al aula eh, estas, ¿cómo se llama esta historia, no? En PDF le subo este PPT. ¡Buah! Me trabé todo. ¿Está? Así tienen, no se me lo pidieron, pero bueno, espero que les sirva, les va a servir como guía. Sofía me lo había pedido. Te va a servir como guía, quizás me da lo mismo, no tengo ningún inconveniente. Bueno, entonces, el concepto es invitar a nuestra humanidad al trabajo. Es un concepto sumamente profundo. Es venite como sos y trabajás como sos. No, no necesito que tu conducta sea distinta a la conducta que vos tenés afuera. Vení con todas tus emociones, vení con tu situación. Entornos de trabajo seguros y abiertos. Normas básicas de ambiente seguro, ¿no? Es decir, entornos de trabajo seguros y abiertos, pero es de ambientes seguros. Seguro desde el punto de vista de que sustenten esa humanidad, ¿no? Prácticas de discusión sobre valores y normas, espacios de reflexión. ¿Qué es una reflexión? ¿Qué es una reflexión? Googleenlo. Dale, googlealo y que alguien me lea lo que googlea. Que nos diga todo. Googleenlo. Así habla, escuchamos otra voz que no sea la mía. Dale, ¿alguien lo está googleando? Reflexión, pone la palabra reflexión y ¿qué dice? Reflexión. ¿Qué? Dale, te escuchamos. ¿Quién habla? Stephanie. Estefanía, sí. Estefanía, no alcanzo a ver tu nombre completo. Dale. Pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo. Bueno, hablarlo, decirlo otra vez más tranquilo, más pausado. Pensamiento. Pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo. Pensamiento de algo con detenimiento y atención para estudiarlo y comprenderlo. Con detenimiento. Para estudiarlo o comprenderlo. Es decir, que si la reflexión no te llevó a comprender, no digo que el proceso de reflexión que hiciste fue una gansada, es decir, que está incompleto. O sea que usemos la palabra, porque si no las palabras
Claro, reflexión, bueno, hay que pensar. No, 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 no. Las palabras tienen un significado, entonces busquemos bien ese significado. Muchas gracias por darnos esa información. Entonces es un proceso fundamentalmente de parar la pelota. Vamos a ponernos a pensar en este tema, un espacio de reflexión para comprenderlo. Como verás, son prácticas no usuales en el sistema jerárquico. Y después está ese proceso individual y ese proceso en grandes grupos o en grupos. Entonces, cuando yo te decía, la autodirección requiere de una serie de prácticas para buscar esa plenitud, que son sumamente distintas a las que estamos acostumbrados a aplicar en un ámbito de trabajo. Y yo a veces, cuando yo leí por primera vez este libro, dije, uy, ¿sigo dando comportamiento organizacional o no sigo dando comportamiento organizacional? Pero estoy obligado a dar comportamiento organizacional porque hay muchas organizaciones del presente que actúan bajo los conceptos que vimos de comportamiento organizacional. Pero ya nosotros vamos a terminar este curso, no vamos a ser expertos, pero vamos a saber, o expertas, pero vamos a saber que existen organizaciones que están buscando un camino distinto y que están empezando a aplicar algunos de estos conceptos que estamos viendo, como por ejemplo, bueno, el tema de supervisión por equipos, el coaching entre iguales. ¿Alguien sabe lo que es coaching? Coachar viene de la palabra. ¿Alguien escuchó hablar el coach de tal equipo? O de tal, fundamentalmente de un equipo de básquet, por Dios, es una palabra. ¿Eh? Escucho. El entrenador. Un entrenador, una especie de entrenador. Bueno, el coaching es una función, es una especialidad muy trillada, porque hay gente que lee un libro de coaching y ya dice que practica el coaching, como todo. Hay mucho chanterío, pero hay otros que lo hacen en serio. ¿Te acuerdas que habíamos visto las organizaciones matriciales, las estructuras matriciales? Y las estructuras matriciales, acá tiene una cierta estructura matricial, pero no son personales expertos como puede ser, por ejemplo, un líder de proyecto o como puede ser que lo está, que es una organización que se basa casi en el project manager, pero que utiliza el coach entre iguales y que también utiliza el coaching individual. ¿Qué es un coach? No es una persona que te va a decir lo que tenés que hacer, es una persona que va a actuar en vos o en el grupo horizontalmente, que no tiene ningún tipo de influencia sobre tu trabajo, sino que va a trabajar sobre aquellas dificultades que tenés vos para desempeñarte en lo que sea. Yo no me siento segura, no me siento seguro, o cada vez que vienen la verdad que a mí me cuesta mucho elegir y decir que esa persona de mi equipo no está siendo funcional al equipo y me cuesta mucho, bueno, todo ese tipo de cosas. Los coaches no son terapeutas, digamos, no son, muchos coaches son psicólogos. A mí me gustan más ese tipo de, que un psicólogo sea coach, me gusta más. Hay distintas metodologías de coach. Yo creo que en este tipo de organización que estamos viendo, el mejor es el método Grow, véanlo si quieren, y está el coaching, me sale holístico, pero no es holístico. Bueno, no me sale el nombre del coach. Eh, Ontológico. Ontológico, muchas gracias, muchas gracias. El ontológico. El ontológico, ¿cuál es no es que uno es bueno, otro es malo. El grow va con objetivos más cortos y el ontológico es con objetivos más de largo plazo. Entonces, bueno,
quizás los dos métodos sean importantes en determinadas circunstancias. ¿Ah? Bueno, justo dio debajo del espacio de reflexión el silencio para poder escuchar. ¿No? La escucha activa requiere silencio. No es que está la persona y vos le estás, vos le estás hablando, sí, sí, pero, no, no, pero pará, déjame terminar. Bueno, no, 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 pero no es, no te está escuchando. Olvídate, no sigas hablando. Así está bien. Cuando estés dispuesta o dispuesto a guardar silencio cuando yo te estoy hablando, seguimos. Quédate tranquila. Eh, ya está. Porque, ¿qué se produce en esas circunstancias? Una batalla de opiniones. Una batalla de opiniones. Entonces, nadie se escucha. Escuchar a la otra persona no es una tarea fácil. Y absorber lo que está diciendo. Por eso se utiliza el coach para que vos puedas absorber y decir, che, pero a mí me están diciendo que no estoy siendo funcional al equipo. ¿Qué me está pasando? No decir, vos sos el que no sos, vos por lo que pasa es que me tenés envidia y por eso me decís que no soy funcional. No, absorber el tema y verlo. Ejemplo, dice. Narración oral. Silencio para escuchar y narración oral. Eso es diálogo. ¿Mm? Eso con escucha activa. Ponerse en lugar de la otra parte, de la otra persona, ¿no? Reuniones, el manejo de los conflictos. Hay técnicas de manejo de conflictos. No puedo dar todo. eh, Edificios y el estatus, inquietudes ambientales y sociales. Por supuesto que eso es lo que hace a la plenitud. De esto, en el libro vas a ver muchas cosas, muchas cosas. Yo no te voy a entrar en el parcial, no te voy a entrar en el parcial a alguno de estos cuadritos. ¿Está? Conocete, sí, los títulos de alguno de estos cuadritos, pero no saberme explicar cada uno de esos. Bien, y el propósito ya como cerrando el tema de las organizaciones TIL y ya estamos cerrando logrando la plenitud, que es un tema largo, que requiere mucho. Ustedes van a encontrar en el texto muchos cuadros, eh, y bueno, y dentro de ese propósito evolutivo, eh, hoy estamos viendo, por ejemplo, que están apareciendo en las organizaciones el concepto de la importancia de grupo de interés, eh, para que estén todos esos grupos de interés satisfechos por las organizaciones. Dentro del grupo de interés está la comunidad, están los empleados, está los grupos de interés o stakeholders, se lo llama. También están los accionistas, que quieren seguir ganando dinero y ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchas empresas que están aplicando un punto de vista evolutivo, un modelo que es el verde pluralista, y los grupos de interés están como un paso del naranja logro a otro estado de situación, ¿no? Pero siguen pensando a la organización como una entidad que debemos dirigir. Esto es importante tener en cuenta, que la evolución del verde es un tema, es un concepto
parte de la evolución de el concepto naranja. Entonces, tenemos el concepto evolutivo individual, o el concepto evolutivo, el propósito colectivo e individual. El individual es nuestro deber hacia nosotros mismos, hacia ser leal a vos misma o a vos mismo. Esto me hace bien, esto es verdaderamente lo que yo quiero hacer en mi vida. Realmente esto lo estoy sintiendo en mi alma, me está haciendo bien adentro. Puedo dejar de lado mi ego para trabajar y el propósito colectivo es el tema es lo que hago beneficia, ¿no? ¿Me está beneficiando a todos o me beneficia solamente a mí? ¿O es solamente una dirección particular la que estoy tomando o es algo que beneficia a toda la organización? Bien, como modo de cierre, la transición al modelo TIL, la transición al modelo TIL requiere un trabajo infernal de una organización naranja al modelo TIL. Tenés que partir, nada más y nada menos, de renovar la cultura de la organización. ¿Qué necesitas para renovar la cultura de la organización? Algo, ya que estamos, ¿qué les parece a ustedes que es lo primero que necesitas para renovar la cultura de la organización? Te toca ese trabajo. Nos nombraron como consultores. Nos llamaron de una empresa naranja, bien naranja, o ponerle verde. Vamos a ponerle verde. Que ya está. ¿Cuál es lo primero que vas a pedir? Le hago otra pregunta. ¿Renovar la cultura de organización les parece un tema fácil, rápido, simple, sencillo? ¿Cómo? No te escuché, se cortó. Que no es rápido porque hay que adaptar a toda la organización. Nos influye a todos, ¿no? Influye el comportamiento, los valores, las creencias y ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que necesitamos es el compromiso de la alta dirección. Es decir, ¿estás seguro que te querés meter en esto? Entonces, es un tema difícil. Es un tema difícil. Entonces, obviamente, fomentar la comunicación interna, pero si fomentar la comunicación interna, ¿qué era si les quedó algo? ¿Qué tenían que tener para fomentar la, la comunicación interna y justamente actualizar los tipos de liderazgo? ¿Qué era lo fundamental que tienen las organizaciones TIL a ese respecto? ¿Qué hace la organización TIL respecto a la información de la empresa? ¿Qué hace la organización TIL? Entre todos. Entonces, es decir, mira, Franco, esto no es más secreto. No es más secreto, esto tiene que ser de todos. Obviamente formar equipos y una serie de cosas, ¿no? Entonces, el otro es reenfocar los espacios de trabajo en función de la red de equipos, la nueva estructura que en realidad es una red de equipos, reenfocar los espacios de trabajo y crear los equipos de trabajo autodirigidos. Y aquí terminamos. Bueno, señoras y señores, se ha terminado el cuatrimestre. Hemos terminado el cuatrimestre.
para mí un cuatrimestre muy accidentado. Espero que haya sido un cuatrimestre de provecho para ustedes, que les haya servido para sumarles, aunque sea una inquietud en sus vidas. Pero bueno, todavía tenemos que llegar a la hermoso 14 de noviembre, en el cual tenemos que rendir, lamentablemente, pero que vamos a rendir bajo las mismas circunstancias que rendimos el primer parcial. Así que, ¿dudas? Profe, yo tengo una consulta. Escucho. En el texto, en la parte de la cultura compartida, hay un cuadro con 4 cuadrantes. Eso es importante que lo sepamos, cómo funciona No, cada yo, bueno, cuadrante. justamente, en lo que hace a las organizaciones TIL, básense en lo que vimos en clase. ¿Va? Genial, muchas gracias, porque el texto incluye un montón de cosas más y no sabía eso. Pues yo el texto lo hice así como para quien quiera profundizar un poco más en el tema, y si no, bueno, como ya les dije, el cuatrimestre que viene va a estar subido el libro de manera digital, así que pueden acceder, porque ustedes vieron que a la página, a mi página pueden acceder libremente. No podrán acceder al aula, pero podrán acceder a la página. E inclusive van a poder ver cuál es la bibliografía que estoy dando a aquellas personas que les interese seguir evolucionando en los temas que vimos de esta materia. Así que lo van a tener el cuatrimestre que viene. Pero, Perfecto, profe, gracias. no, por favor, retomando el tema, eh, por eso les voy a subir el tema, porque 80 y pico de hojas, creo que son 80 de hojas que al final subís, son muchas, y hay que leer muchas otras cosas, así que básense en el video o básense en lo que voy a subirles ahora. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿No? yo. ¿Se me escucha? Sí, yo te escucho Ah, perfecto. ok. En el texto de transformación digital de las organizaciones, hay Ujú. como un tramo relativamente largo que se centra mucho en tecnologías. ¿A qué tanta atención le prestamos a esa parte? Como por ejemplo del punto 3, que es tecnología y usos, que formaron nuevos modelos, que habla Big Data, robótica, drones. ¿Qué tanta énfasis le damos? La importancia que vos le quieras considerar. Es decir, lo importante es el concepto de la transformación digital. Obviamente, eh, yo me veo obligado a decirles a ustedes de qué se trata cada una de las tecnologías que está dando vuelta, que es algunas de las que están dando vuelta. Ni toqué nanotecnología, ni nada de eso. Bueno, si ven el video de la quinta revolución industrial, uno le alcanza, asusta casi, ¿no? Así que las tecnologías están como para que vos sepas de qué se trata. Y bueno, yo te puedo decir de memoria alguna, el cloud computing o la tecnología de la nube, bueno, obviamente. Los otros días salió un tweet que decía que había que reforzar, yo sigo algunas personas técnicas así, y dice que había que reforzar, ojo, con la seguridad en las computación en la nube, ¿no? Así que no es todo, esto no es una cuestión, todo lo que vemos acá es todo un lecho de rosa. Volviendo a tu pregunta, lo importante es el concepto y no que yo no te voy a preguntar qué es tan tecnología. Primero, como yo pregunto las cosas que domino y bueno, yo no te voy a preguntar algo que no domino, que es el tema de las distintas tecnologías. Para mí es importante que las sepas. Pero bueno, depende de vos cuánto que querés profundizar o no ese tipo de información. Yo no la voy a tomar en el parcial. Buenísimo, gracias. Claro.
Profe, en holocracia se implementa el proceso... Ah, se me apagó. Voy a abrir el chat, porque tengo cerrado el chat. En holocracia se implementa el proceso de consejos, claro, sí, y todo el concepto de holocracia justamente es la ausencia de jerarquías. Te diría que los equipos autodirigidos se basan en la holocracia. Cuando hablas de equipos autodirigidos, estamos hablando del concepto de holocracia, ¿no? Perdón, pero me piden que subir esto, me pide subir. Esto sería lo que me pide subir. Pero bueno, nada, volviendo al tema, perdón, que les traje el tema hogareño, pero bueno, hubo mucho home office. Justamente yo doy muchas charlas a empresarios y las doy presencial. Y mañana me salió una online. Me encanta irme, pero bueno, aquí estoy home office con estos bichos. Pero bueno, que por suerte están calladitas hoy. Bueno, preguntas, chicas, chicos, adelante. ¿No Una tienen duda? consulta. Sí, señor, adelante. Las organizaciones anteriores a la TIL, ¿entran en el parcial también? ¿O no? No, Sí, que las vimos en el primero. las vimos, teóricamente las tomé y ya sos un experto, Facundo, en ese tema, pero no, porque si no, tenemos que volver, eso es otra cosa si vas al final, digamos, ¿no? Pero las personas que vayan al final, sí, obviamente que por lo menos una organización verde tiene que saber lo que es, pero no es que te lo vaya a tomar, pero por ahí yo te voy a decir, una organización verde, se me ocurre ahora, no hice el parcial, por ahí en los equipos autodirigidos o el empowerment, es decir, ¿qué pasa si les explico, si yo les pregunto un tema de empowerment que es manejado por las organizaciones verdes y el poder en las organizaciones TIL? ¿Es lo mismo o sí o no? ¿Qué contestarían? Que no, profe. Bueno, ¿eh? Ahí tenés. Sí, Agustina. Que no, porque en las organizaciones el poder es igual para... ¿Estás apretando la barra espaciadora o estás en un celu? No te escucho, se corta lo que dijiste. Ay, ¿no se escuchó? No, estoy en la compu. Ah, Nada, que había dicho que no, porque en las organizaciones el poder es igual. entonces, bueno, es una pregunta fácil, pero bueno, te podré decir eso, verde, pero no más que eso. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Por favor. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo. Escucho. Viste que cuando nosotros vimos el sistema de manufactura flexible, bueno, estaba compuesto por estas tres aplicaciones que vimos, pero el concepto general de qué es la manufactura flexible, ¿cómo se podría decir eso? Porque no me quedó muy claro. Volveme a hacer la pregunta porque no te comprendí. El concepto, De manufactura flexible. el último. Sí, que después como que está, que es parte de la esbelta también. O sea, lo que vimos cuando vimos lo de las manufacturas y los servicios. El Sí, sí, primer tema. sí. No, estoy en tema, lo que pasa es que estoy trayéndolo a mi cabeza. La manufactura flexible, lo que se basa es la posibilidad del diseño por computadora y la posibilidad de simulación antes de ponerlo en marcha, no solamente del producto, sino también del proceso productivo. Ese es el proceso de manufactura flexible. Obviamente que está la automatización y la robótica, y la esbelta incorpora
el proceso de manufactura flexible y le suma la intervención de los seres humanos, donde, fíjense, viendo las organizaciones TIL, donde incorpora una descentralización del poder de toma de decisiones, estoy hablando de la esbelta, donde la persona que detecta un problema en el proceso la soluciona sin preguntar y se terminó la solución. Y lo soluciona porque tiene obviamente toda una, utilizando, ahí sí van a tener que explicar, van a tener que conocer el Internet de las cosas, en qué se basa, obviamente Internet de las cosas, ¿por qué? Porque vos se vas a estar conectada en una tablet y a vos te va a saltar el problema en la tablet y lo vas a tener que resolver. No necesariamente lo vas a poder resolver por la tablet, porque vayas a saber lo que pasó. Las máquinas siguen siendo máquinas, inclusive se puede romper hasta los robots, que es otro tipo de cosas. Pero no sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. ¿Segura, Maite? O sea, sí, básicamente es tipo que nosotros podamos como que crear el producto como una forma en estas aplicaciones que vimos antes de ser fabricado, ¿o no? El producto y el proceso de fabricación del producto. Las dos cosas. Ok, ok, perfecto. Eso es lo que hace, porque claro, una vez que fabricas el producto, la robótica, va, en realidad todo, hay que hacer una instrucción. Yo les daría, ¿alguien vio la película Apolo 13 con Tom Hanks? Es una película medianamente vieja, 20 años tendrá, no sé si tiene 20 años, más o menos debe tener. ¿Alguien la vio alguna vez? ¿Alguien sabe lo que pasó con el Apolo 13? Obviamente hace 80.000 años que ocurrió el tema, pero más o menos les explico. Es uno de los proyectos de la Luna, que va de una nave que va a la Luna, sufre un desperfecto sumamente grave y lo tienen que traer. Es absolutamente verídico, ¿no? Totalmente verídico. Sucedió ya por la década del 70, creo que si no es en el 70 en el 70, ahí, justo. En el 69 el hombre llegó a la Luna y después fue el Apolo 12 y después iba el Apolo 13 y fracasó. El proyecto tuvieron que venir. Entonces, bueno, se los hago fácil, se los hago difícil, no, se los hago fácil. Tenían que estar compartiendo los tres astronautas un espacio, bueno, las naves son sumamente pequeñas, muy pequeñas. Y entonces había un problema de filtrado en el oxígeno. Entonces, juntan a un equipo de personas. Esos son los que se llaman generalmente equipos de resolución de problemas, porque si no filtraban el aire, el oxígeno que tenían, iban a morir por monóxido de carbono. Entonces, por intoxicación de monóxido de carbono. Entonces, lo que hicieron fue traerles y tirarles arriba de una mesa todo lo que tenían los astronautas en la nave donde estaban. De todo, desde manguera, lo que sea, todo lo que tenían que podían tener los astronautas. Y además le dijeron, tienen tanto tiempo para hacer un filtro que entre acá, le pusieron el lugar donde tiene que entrar este filtro, además de filtrar el aire, necesitamos un procedimiento para que los astronautas allá a 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra lo puedan fabricar y ponerlo en funcionamiento. Y así se hizo. Entonces, es decir, que ahí te vas al extremo, es decir, no solamente vos tenías que diseñar la resolución, es decir, si ya está, si lo hacen así, si ponen este filtro, lo solucionan. Sí, flaco, pero estamos hablando de un tipo que está a 300.000 kilómetros de distancia. ¿Qué hacemos? ¿Me puedo decir cómo lo pueden fabricar, por favor? Y entonces
así lo fabricaron y así salvaron sus vidas también, ¿no? Por ese procedimiento. Pero bueno, es un tema interesante que mezcla equipo de trabajo, que mezcla un poco el tema de no simular en este caso, porque no es un, pero que mezcla varios de los conceptos que estuvimos viendo y sobre todo el tema de decir, bueno, está bien, lo hiciste, ahora decime cómo lo tengo, qué tengo que hacer para hacer otro. Entonces, bueno, hay que hacer el proceso de fabricación. Una vez que diseñas un producto, decir, bueno, ¿cómo voy a fabricar esta historia? Lo cual no es fácil. No es que es imposible. Me refiero, es el concepto, es un concepto importante. Y si yo lo puedo simular, además, y no puedo decir, uy, acá mirá el error que estamos cometiendo. Y aparte puedo detectar errores en el diseño de producto que también puedo modificarlos para modificar el proceso de fabricación, ¿no? Eso es un poco el concepto de la manufactura flexible y es un poco el concepto de, que se suma al de, nunca me voy a acordar, de la esbelta. La esbelta ya intervienen los seres humanos directamente en el proceso general de fabricación y tenía mucho que ver con ese proceso de fabricación inteligente donde los seres humanos intervenimos dentro del proceso productivo y tenemos que resolver inmediatamente el tema. Hay un tema, un video muy interesante vinculado a este tema, por supuesto, que es de la fábrica de los Lego. Es un tema sumamente interesante, un video sumamente interesante. Si tienen ganas de verlo, se los recomiendo en en YouTube, búsquenlo, el proceso Lego, y justamente van a ver el tema del proceso de fabricación esbelta absolutamente aplicado. Muy loco porque Lego tiene todo el control de sistemas, está en Suiza, tienen todo el proceso de fabricación. Suecia, ¿qué? ¿No? Parece que es en Suecia. Sí, si mal no recuerdo, en Suecia, y lo que estoy seguro que sí, todo el proceso de distribución lo tienen en Turquía. Así que, todo un tema, ¿no? Perfecto, profe, quedó mucho más claro. Gracias. Bueno, cualquier duda, Maite, vos me escribís. Una de ustedes me escribió a Facebook. Es importante que utilicen eso, Facebook, porque yo les contesto, estoy online con el celular. Entonces las veo o los veo ahí el comentario y, y les respondo. Así que, así que bien. ¿Alguna otra inquietud sobre el parcial? Bueno, ¿cómo vienen para el examen? ¿Cómo se sienten? Algo, cuéntenme algo que yo tenga que saber, digamos, si creen que lo tengo que saber, no sé. Miedo, profe. ¿Eh? ¿Cómo, Agustina? Con miedo. ¿Miedo? ¿Y vos cómo te fue en el primero? ¿Bien o mal? No me acuerdo. Bien, pero igual. Y bueno, obviamente los exámenes son una cosa deplorable. Si les sirve de algo, me pasó algo muy loco. Yo ya les dije que estoy cursando un máster. Me tomaron un parcial y me acordaba de ustedes, no saben lo que me acordaba de ustedes. Y qué proceso más tortuoso y horrendo que es la hoja en blanco.
era para desarrollar, así que bueno, pude usar la guitarra y en NSK usé guitarra, bombo, platillo, usé de todo, violines, todo lo que tenía a mano, pero sí, es un proceso horroroso el examen, es un proceso horroroso. Sí, lo sé, las y los comprendo, es horrible, pero bueno, es la vida del estudiante, es así. Y después tenemos ahí en el máster muchos trabajos para presentar que se hacen en equipos. Difícil trabajar en equipos porque hay gente, claro, que son chicos muy jóvenes que hacen el máster muy jóvenes y yo la verdad que desaconsejo hacer los máster si uno no tiene experiencia laboral, porque el máster sirve cuando uno tiene experiencia laboral y entonces suma conocimientos y enriquece mucho. Imagínense, yo no tengo riqueza laboral, ya tengo riqueza jubilatoria, entonces ya si me descuido, en cualquier momento me jubilan. Entonces, obviamente que aporta cosas y bueno, tenés una experiencia para aportar, así que también son bastante pesados hacer trabajo. Y sí, Marcela, por eso tomo múltiple choice, porque si con la cantidad que somos llego a tomar, a desarrollar, pues las notas las tienen el año que viene con suerte, ¿no? En julio del año que viene, más o menos, con la guitarra. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Profe, los capítulos eran TIL, lo de las organizaciones y Y puede ser que bueno, sea. ¿y vos decís la bibliografía? ¿Estás hablando? Sí, La bibliografía es, esperen que la busco, si quieren se la comparto, está publicada, pero bueno, ya que lo preguntaste, vamos a buscarla. Bueno, ya está, acá está. Bueno, bien. ¿La están viendo? Sí, sí, se ve. sí, se ve. Perfecto. Sí, profe. Entonces tenemos, repasemos, tenemos de Richard Duff, la parte 4, capítulo 7, hasta tecnología central de la organización, exclusive, es decir, que a partir de ahí no va. Capítulo 8, uso de la tecnología de información para la coordinación y el control, hasta nivel y enfoque de los sistemas de control, no va. Administración de los procesos dinámicos, innovación y cambio, y capítulo 11 y capítulo 13, conflicto, poder y política, van completos. Y van completos la transformación digital de las organizaciones con la aclaración que ya hicimos respecto a los conceptos técnicos y las organizaciones TIL completo con las aclaraciones que hicimos, que lo ideal es que sigan las clases. La verdad que tienen poco, es poco el examen. No es mucho. Si ustedes lo ponen a ver y si siguieron las clases, este, no, vengan tranquilas, tranquilos, que no creo que sea que tengan problemas. De hecho, no tuvieron problemas en el examen, primer examen en general. En general no fue un problema, las notas fueron bastante buenas, así que bien. ¿Quedó claro la bibliografía entonces? Sí, Sí, profe, profe. gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? No, profe, yo quedó claro. Muchas gracias. Bueno, Entonces, el jueves no,
Ya no hay El clase. jueves no hay clase, salvo que quieran. Si ustedes quieren que haya clase, alguien necesita, pero no sé qué quieren que les diga. Si no, una duda. También si quieren escribir un mail, yo me comprometo a mirarlo seguido los mails ahora en esta semana, que es la última. Y después, bueno, recuerden que solamente pueden recuperar un solo parcial. Si estuvieron ausentes o les fue mal en el primer parcial, en este parcial tienen que aprobarlo para poder ir al recuperatorio del primer parcial. Recuerden eso, o viceversa. Si tienen aprobado el primer parcial y les va mal en este parcial, próximo parcial, el del 14, pueden recuperarlo. Así que eso es un tema importante que tengan en cuenta. Y bueno, les deseo la mejor de la suerte. Vengan despejadas, despejados, que es lo mejor que uno puede ir a un examen, es con la cabeza lo más despejado posible para pensar mejor. Pero bueno, sé que tienen otras materias, es duro y bueno, es duro. Así que mucha suerte. Nos estamos viendo el lunes presencialmente para el examen y bueno, fíjense el cronograma después. Espero algunos que les fue mal en el primer parcial, espero que tengan la oportunidad de recuperarlo y va a ser bajo la misma modalidad que estamos viendo hasta ahora, salvo que sea una sola persona. No sé cuántas quedarán. Después veremos la modalidad de la toma del recuperatorio. El examen final va a ser bajo la misma modalidad que lo estamos haciendo, ¿no? Así que no se asusten si van al final, ríndanlo, por favor, ríndanlo. Por favor, rindan el examen final en este cuatrimestre. Hagan el esfuerzo, por favor, ríndanlo y sáquense la materia de encima, porque yo ya lo tengo todo más fresco y un puntito más, un puntito menos, en este momento se puede considerar. Después, cuando vienen dentro de un año y pico, 2 años, ese tema ya se perdió, ya se enfrió todo. Bueno, mucha suerte. Cualquier cosa estoy a disposición. Ustedes vieron, me escriben media hora, no necesitan que me escriban el horario de clase, ni muchísimo menos. Y bueno, siempre estoy a disposición para responder cualquier tipo de duda que tengan. Bueno, nos estamos viendo el próximo lunes. Que tengan una buena semana y bueno, y suerte. Gracias, Muchas gracias, profe. profe. Gracias, Chao. Gracias profe. a todos. Gracias a todas. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias. Chao.